Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Bienvenidos a Neshama Ministerios. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Los acogemos honrados, estamos muy contentos de que puedan estar con nosotros. Les agradecemos no solo a ustedes que están aquí en el auditorio, sino a aquellos que están conectados de manera virtual y a aquellos que nos van a escuchar en diferido a través de nuestras redes sociales. Nuestra más sincera bienvenida a todos ustedes. Bienvenidos a Neshama, su iglesia, su casa. Y yo quiero declarar una vez más la palabra que el Señor nos ha dado para este año. Busque una palabra siempre para su día, para su mes, para su familia, para cada área. Y el Señor nos dio esta palabra para el año 2023, el año de la obediencia. Adorar cuando todo está bien. Eso es una bendición, adorar en los momentos de bonanza. Pero adorar en los momentos difíciles, eso es fe. Ya no solo es alabanza y adoración, eso es fe. Y yo le animo, manténgase obediente sin importar la circunstancia, la batalla que usted tenga que enfrentar, esté enfrentando en este momento, tenga que enfrentar. Y la palabra dice, ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. Es la promesa que nos ha dado el Señor para este año 2023. Amén. La condición, obediencia. Manténgase obediente. Amén. Amén. Y sin más preámbulo, yo quiero ir al mensaje del día de hoy. Yo le animo a que usted pueda tomar nota, pueda llevarse, porque la memoria es frágil con usted a través de su dispositivo, el teléfono, sus apuntes, porque la memoria es frágil. Que la palabra del día de hoy lleva por título, si usted quiere un título, un segundo toque. Así se llama el mensaje de hoy, un segundo toque. Y yo quiero que me acompañe el libro de Marcos capítulo 8 y vamos a arrancar leyendo desde el verso 22. Dígale, Señor, tócame una vez más. Tócame una Mientras vez usted va a más. las escrituras, dígale, Señor, necesito que me toques una vez más. Un segundo toque, Señor. Un segundo toque para todos los que estamos escuchando este mensaje. No queremos solamente palabras, Señor, queremos ese toque. En el nombre de Jesús. Amén. Y Marcos capítulo 8, en el verso 22 arranca y dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amén. Amén. Una historia, iglesia, que me llamó muchísimo la atención por varios aspectos. No sé si a usted también en este momento le cautiva esto que acaba de leer. Y lo primero que me llama la atención es que se presenta una situación, un problema, una circunstancia muy difícil,
¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una circunstancia muy difícil? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está pasando por una circunstancia difícil? O no se olvide, iglesia, que muchos de nosotros pasaremos por muchas circunstancias difíciles a futuro. La palabra dice, la circunstancia, el problema era un ciego que necesitaba ayuda. Y aquí la ceguera representa muchas cosas, y espiritualmente sobre todo, yo creo que no solo está hablando de un problema natural, sino que la ceguera es un símbolo de lo que sucede en lo espiritual, sobre todo en este tiempo. Es un símbolo de la ceguera espiritual, pues ceguera espiritualmente hablando significa tinieblas, significa oscuridad. Y muchas personas en nuestra familia, o muchos de nosotros, hay áreas de nuestra vida mismo, o en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo que estamos en tinieblas, en oscuridad, que están ciegos, en la oscuridad de la depresión, de la desesperación, del dolor, de la ansiedad, del desánimo. Tal vez nosotros tenemos algún tipo de ceguera en nuestra vida en este mismo momento. Lo primero entonces es identificar nuestra situación espiritual. Lo segundo que me llama la atención y que me hace pensar mucho en esta historia de la vida real es el lugar en donde se presenta la situación, la circunstancia, el problema. Diga, el lugar es importante. Espiritualmente es necesario que usted entienda eso. Donde usted se posicione espiritualmente tiene mucho que ver. Y la Biblia dice que esto sucedió en Betsaida. Todo lo que está escrito en la palabra tiene un sentido. Dice, cielo y tierra pasará, ni una coma, dice, pasará. Su palabra. Y esta ciudad, Betsaida, era el hogar y el lugar de nacimiento, no sé si usted sabía, de 3 de los discípulos de Jesús. De Pedro, de Andrés y de Felipe. Escuche bien eso, era un lugar en donde nacieron 3 de los discípulos de Jesús. Se supone que debería ser una ciudad llena de fe, de creyentes. No sé si usted se le viene eso, ¿no? Si 3 de sus discípulos nacieron ahí, esa ciudad debió haber sido una ciudad muy próspera, bendecida, con un ambiente de fe, pero sobrenatural. ¿Quién cree eso? Amén, ¿no? Sí, porque era de 3. Pedro, Andrés y Felipe nacieron ahí. Además, escucha, iglesia, en este lugar, en esta ciudad, Jesús hizo el milagro de alimentar a 5,000 personas. ¿Recuerda eso? ¿Está leído? Alimentó a 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Fue el lugar del milagro de la multiplicación. Eso usted lo puede leer en Lucas 9, desde el versículo 10. Si es que usted quiere en casa, lo puede apuntar. Pero sabe, a pesar de todo esto, en lo espiritual muchas veces no entendemos. A pesar de todo esto, la ciudad estaba bajo maldición. La ciudad estaba maldecida porque era una ciudad que se caracterizaba por 2 cosas, iglesia, 2. Este lugar donde sucedió este hecho, donde Jesús sana a este ciego. Betsaida se caracterizaba por 2 cosas, y lastimosamente no era por una ciudad de ser próspera financieramente o una ciudad de fe, sino era una ciudad, la primera cosa por la que se caracterizaba era por tener un corazón duro. Es decir, era una ciudad que no se arrepentía. Jesús se había llegado a Betsaida, había pasado por esta ciudad varias veces, hizo milagros, no solo el de la multiplicación. Y era una ciudad donde había dureza de corazón, la primera característica. Y la segunda, se caracterizaba por ser incrédula esta ciudad. Tener un corazón duro y por ser incrédula. No creyó a pesar de que Jesús hizo muchos milagros en ese territorio. Usted puede ir y corroborar eso en Mateo capítulo 11, desde el verso 20. Estas 2 características de esta ciudad. Y tal vez muchos de nosotros, si no tal vez, yo estoy seguro de que así como me pasó a mí, todos hemos salido de un lugar o de un pasado no muy bueno, un pasado bajo maldición, ¿verdad?
¿Por qué se caracteriza nuestro pasado? Si nosotros hacemos una lista, tal vez nuestra lista no sería solamente de 2 cosas, sino de muchas y tal vez no tan buenas como le pasó a Betsaida. Además fue Herodes, tetrarca, que es símbolo de Satanás o del mundo, fue Herodes el que bautizó a esta ciudad, el que le puso el nombre, Betsaida Julia. Y escuche bien, ¿sabe lo que significa este nombre? Significa fortaleza. Fue puesto por Herodes. Estaba atada esta ciudad. Significa fortaleza, es decir, había fortalezas espirituales de maldad en esa ciudad y por eso era gente incrédula y tenía el corazón duro ahí. Claro, también Betsaida significa casa del pescado porque era una ciudad costera, estaba cerca del mar de Galilea. Entonces escuche, el lugar espiritual donde sucedió esto, el territorio. Tercero, otro aspecto que me llama la atención es cómo cura Jesús al ciego, cómo le quita la ceguera. No sé si a ustedes también les llama la atención o les capturó la atención lo que usted acaba de leer, la forma en la que Jesús cura a este ciego. Yo quiero que usted vuelva a las Escrituras, ¿no? Al Evangelio de Marcos, y se ubique en el versículo 23 y medite en la forma en la que nuestro maestro cura a este ciego. Aquí el Señor nos va a hablar algo. Dice la palabra, le sacó fuera de la aldea y dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Lo primero es, Jesús lo toma de la mano. Diga, Jesús lo tomó de la mano. Lo tomó de la mano. Medite, no sé, yo quiero que en este mensaje va a ser distinto. Usted sabe cómo el Señor nos comparte. Yo he orado para que hoy usted pueda llevarse muchas cosas a casa. Una de ellas es pasión por las Escrituras, que usted aprenda cada vez más a leer la Escritura. Mire, Jesús lo toma de la mano, es decir, que en medio de nuestra ceguera, de nuestros tiempos de oscuridad, de los momentos más difíciles de nuestra vida, Jesús está con nosotros, lo sintamos o no, lo veamos o no, Él nos tiene de la mano, iglesia. No sé si usted ve, Jesús nos toma de la mano en los momentos de ceguera. Al ciego lo tomó primero de la mano antes de curarlo. Es lo primero que yo veo aquí, como Jesús lo cura al ciego. Luego, lo segundo dice, lo aleja de la ciudad. Dice, lo sacó de la aldea en el versículo 23, es decir, lo aleja de su pasado. El Señor quiere que entendamos que es necesario salir de ese territorio que era una fortaleza, ese territorio que era un lugar de maldición. Y lo quería liberar también de la influencia de otras personas que también estaban ciegas, no solo de otros ciegos en lo natural, sino de los ciegos espirituales que había ahí, porque no era el único. Imagínese usted estar ciego y estar en un lugar, en el tiempo antiguo los ciegos se juntaban, por lo general había más de 2 en un cierto sitio. Imagínese usted un ciego hablando con otro ciego, ¿cómo serían esas conversaciones? Lamentos, quejas. Y tú comiste hoy no, y alguien te dio algo para comer hoy no, ¿y por qué estamos así? Esas eran las conversaciones tal vez. Y Jesús dice, lo saca por eso de la aldea, lo saca de ese lugar. Quería también liberarlo de esa influencia, porque eso no ayudaba a su fe, eso no iba a ayudar a su milagro. Recuerde que uno de los significados de Betsaida era fortaleza, y sabe, si usted va a la palabra en 2 de Corintios capítulo 10, en los versos 4 y 5, fortalezas tiene que ver con la forma de pensar, es decir, cuando habla de fortalezas en las Escrituras, iglesia, está hablando de fortalezas mentales, formas de pensar. No sé si usted ha encontrado o se ha encontrado con este tipo de oscuridad, de ceguera. Cuando usted habla con una persona y usted dice, pero qué tenaz en la mente, uno le explica, le dibuja, le hace leer en la Escritura, no sé cómo decirlo, y usted dice, pero esa persona dice, sí, yo leo, dice, pero no, dice, a la final no, algo está en su mente, dice, es que no puedo, y la persona tal vez no sabe explicar, y dice, es que es algo aquí en mi mente, me lo construyeron, es que así me criaron, es que es la tradición de mi familia, es que es la sociedad, la cultura de esta ciudad, y son esas cosas que se convierten en fortalezas mentales, y eso había en esta ciudad. ¿Y qué cree usted que pasa cuando muchas personas tienen fortalezas mentales en una familia, en una ciudad? ¿Qué cree usted que va a pasar?
Déjeme decirle, eso va a generar una atmósfera, pero una mala atmósfera. Hay personas que somos más sensibles espiritualmente que otras. No sé si a usted le ha pasado, va a un lugar, a una casa, a un restaurante, inclusive yo le puedo decir, va a una iglesia. No sé si a usted le ha pasado, a algunos les pasa cuando ustedes mismos van a su propia casa, entran a su cuarto. Ustedes entran a su casa, a su cuarto, van a un lugar y dicen, uy, qué dolor de cabeza. Uy, dice, ya me empezó a dar sueño. Uy, estoy cansado. Me siento pesado, dice. No sé si usted ha escuchado aquí en Ecuador, en Tulcán, decimos, me siento pesado. Estoy como que aburrido. Es una atmósfera. Y eso no solamente puede suceder en nuestra casa. Una ciudad tiene una atmósfera espiritual. Y esta ciudad tenía una mala atmósfera. Había esa incredulidad, esa dureza de corazón, y esa atmósfera estaba encima de esta ciudad. Y Jesús lo saca a este ciego de esa atmósfera espiritual tóxica y lo lleva a un lugar en donde existiese la atmósfera espiritual adecuada, correcta, para que el Espíritu Santo pudiese obrar. Porque pregúntese usted, Señor, ¿por qué, dice, lo sacó fuera de la aldea? ¿Y por qué no lo curó ahí? No sé cómo usted lee la escritura, pero pregúntele al Señor, ¿por qué? Yo le decía, ¿por qué no lo curaste ahí? Él se me decía esto, es que no había la atmósfera adecuada, había una atmósfera espiritual tóxica y yo tenía que sacarlo de ahí porque eso no ayudaba a su fe. Y si usted está buscando una respuesta de parte del cielo, si usted está buscando un milagro, ¿cuántos de nosotros estamos buscando un milagro? Amén. Una respuesta. El Señor nos está diciendo, busca el lugar correcto, ponte bajo la atmósfera correcta. Eso nos está diciendo el Señor. Una atmósfera de fe, una atmósfera llena de la palabra de Dios, una atmósfera de oración, una atmósfera de alabanza, de adoración, de gratitud. Y dígame usted, alguien que nos está escuchando aquí a través de las redes sociales, ¿a dónde usted se le ocurre que puede existir un lugar con esta atmósfera? Un lugar, deme uno. Fácil. Aquí, la iglesia, por ejemplo, es uno. Aquí la iglesia. Pero no solo la iglesia debería ser un lugar en donde exista la atmósfera adecuada. Nuestra casa, nuestras casas también deberían ser esos lugares. Yo me atrevo a decirle otra cosa. Nuestros lugares de trabajo y de estudios deberían ser esos lugares. Y no sé por qué yo no pensaba contar esto, pero escúcheme bien, iglesia. Hay personas jóvenes sobre todo, que yo he escuchado en las consejerías que me dicen, pastor, no solo jóvenes, y un compañero de trabajo hace unos años atrás me dijo, primero el joven me dijo, pastor, te voy a abrir mi corazón. El lugar donde menos quiero estar es en mi casa. Era un joven de 16 años. Me dijo, el lugar donde yo menos quiero estar es en mi casa. Ahí no quiero estar. Y este joven estaba atrapado en el alcohol, en malas amistades, y me decía, yo prefiero estar afuera que adentro. Imagínese usted en dos lugares con una atmósfera tóxica que tenga que escoger el menos peor. Y ese joven decía, para mí el menos peor es afuera. ¿De quién es responsabilidad generar un ambiente, una atmósfera correcta? Si usted es padre o madre, para eso usted viene a la iglesia, por eso usted es creyente. Y dos, usted dice, pero es que soy la única persona cristiana. Yo también empecé así, muchos empezamos así. En mi trabajo yo era el único creyente en el departamento donde yo trabajaba. ¿Y sabe lo que me llevó a hacer una locura? Que para muchos va a ser una locura lo que me llevó a hacer el Señor una vez, iglesia. Yo cogí aceite y un día esperé a que todos mis compañeros de trabajo salieran. Éramos 10 conmigo en el departamento. Hasta las 7 no se fueron, dejé que se vayan todos. El recorrido se iba a las 5. Hasta que se fue mi jefe, que era el último. Mi jefa y mi jefe, el jefe de toda la regional, también estaba en el mismo lugar físicamente donde estábamos nosotros. Y el Señor me dijo, tú vas a orar por el territorio donde tú trabajas. Entonces cuando se fueron todos, porque imagínese usted que todos, en delante de todos yo hubiese empezado a orar y a poner aceite y a poner mis manos en los lugares de trabajo. He dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Pero para evitar esa confusión dejé que todos se fuesen.
Cuando ya verifiqué que todos se habían ido, entonces tomé el aceite y empecé a orar. Se me dijo, ora. Y yo empezaba a orar por los asientos de cada uno de mis compañeros de trabajo. Señor, y ahí no sé si a usted le pasó de aquí está, qué guerra que me da, qué mal que a veces me cae, Señor. Y tú sabes, el mundo dice, no tengo química con el que se sienta aquí. Yo le decía el nombre, pongámosle uno para que no se pueda decir por el Juanito. Pero Padre, bendícelo. Y el Señor me tomaba el Espíritu, entonces yo lo bendigo. Padre, que yo lo pueda bendecir y que en el trabajo podamos trabajar juntos. Padre, no permitas que el diablo se meta. Y así por cada uno de los puestos de los compañeros de mi trabajo pasé orando y poniendo aceite. A mi jefa, a mi jefe, empecé a orar. ¿Y sabe qué empezó a pasar al siguiente día? Y mi jefa había dicho, yo te traigo acá porque no sé, tú me vas a ayudar a cambiar el ambiente de trabajo de este lugar. Cuando yo hice eso, yo era feliz yendo a mi trabajo. Que había días en donde decía, chuta, otra vez a trabajar. Pero una vez que pasó eso, ya el ambiente como que era otro. Ya no había tantos gritos, ya no había tanto cara de puñete de los compañeros de trabajo, ya no había peleas. Algo en la atmósfera cambió. Entonces usted no puede decir, no, es que qué difícil, pastor, soy el único creyente. Busque generar esta atmósfera. Por eso el Señor dice, lo alejó de la ciudad. Luego dice en las Escrituras que Jesús escupe en los ojos del ciego. Y ponga mucha atención aquí. ¿Qué piensa usted de esta forma en la que cura Jesús a este ciego? En lo natural, una forma insalubre de curar, extraña, insalubre, por no poner otra palabra. Qué asco, qué desasiado, mal. Yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué significa eso? ¿Por qué lo escupe? Porque recuerde, yo he leído en las Escrituras que el Señor escupió 3 veces para curar. Y particularmente fue con ciegos. Pero en otra escupe en el piso. Y leo esas Escrituras. Hace barro y le ponen los ojos. Acá no dice eso. Acá dice escupió directo. No sé cómo sea esto, ¿no? Y solo fue un escupito así, no sé, ¿no? Pero... Y sabe, yo quiero que se ponga a pensar, cuando yo leí esto, si usted hubiese llegado a esta porción de las Escrituras, si usted se detiene, porque le repito, mi oración es que usted aprenda a ser apasionado por las Escrituras. Deténgase aquí. Y cuando yo abría las Escrituras decía, Señor, a ver, lo escupiste, ¿qué es eso? Primero yo me hacía muchas preguntas, decía, si hubiese sido el ciego y hubiese sentido que me escupen, o sea, yo en lo particular he dicho, ¿qué es esto? ¿Por qué me escupes? O no sé. Luego me puse en otra posición, dije, en alguien que veía la curación. ¿Cómo lo escupe el ciego? Yo me hubiera ido. Este falso profeta, no sé qué es esto. Esta religión, yo hasta aquí, yo escuchaba que bienaventurados los pobres, lo he venido siguiendo, pero al ver que lo escupe, dije, hasta aquí nomás. Creo que este no es de los buenos, me voy a buscar con el de los buenos, no sé. Me ponía a pensar muchas cosas, si me hubiera ido, no sé. Pero yo seguía con la pregunta y le decía, Señor, ¿qué significa escupir? ¿Por qué no le dijo, Señor, sé sano como a otros? Recibe tu visión. Al otro ciego le dijo, ¿qué quieres que te haga? Parecía chistoso, pero estoy ciego. ¿Pero qué quieres que te haga? Le dijo, Señor, que recobre la vista. Ah, bueno, le dijo, conforme a tu fe, pero acá no hace eso. Señor, lo escupe. Y el Señor me decía, ¿sabes? Eso significa el trato que yo tengo con mis hijos. En otras palabras, significa el trato de Dios con nuestra vida, sobre todo con nuestras debilidades. El Señor tiene que tratar muchas veces con nosotros con el orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra propia prudencia, nuestra lógica, nuestra forma en la que nos criaron. Y este acto, escuche bien, este escupitajo significa confrontación a nuestras debilidades. ¿A cuánto nos gusta que nos confronten? O sea, quiere decir algo incómodo. Perdonar es un escupitajo para alguien. El Señor llega y le dice, ¿quieres ser sano? Un escupitajo. Abrázalo. Sí, al que te cae mal. Dice, me escupieron, me incomodó. ¿Qué es esto? Me escupieron. ¿Por qué me pide eso? Dice, pero tranquilo, eso te va a quitar la ceguera, eso te va a curar. Tranquilo, yo sé qué es lo que estoy haciendo. Estoy tratando contigo. Estoy confrontando tus debilidades.
Estoy confrontando tus partes duras y necias. Sobre todo el Señor me decía, alguien que es muy duro, alguien muy necio, el Señor lo va a curar de una manera o va a usar formas medias especiales para tocarle. Lo va a tener que incomodar, diga incomodar. Incomodar. Yo le aconsejo algo, si es que es necesario que el Señor le incomode, yo le decía hoy, Señor, vamos a orar por la gente que va a llegar. O sea, Señor, si tienes que incomodarnos, incomódanos. Yo le decía a mi equipo, el sábado vamos a escupir gente. Va a haber confrontación, el Señor le va a hablar hoy. Nos va a confrontar, va a venir esa forma de sanar. ¿Cuántos de ustedes quieren sanar áreas de su vida? Amén. Señor va a usar formas que tal vez no le gusten, ¿eh? ¿Está dispuesto, no importa? Amén. ¿O no? Si no, no importa, va a pasar. Si no quieres seguir ciego, bueno, sigue tú ciego, yo voy al que quiere, ¿verdad? Dios nos va a incomodar, nos sacará de la zona de confort. Y nosotros, al igual que ese ciego, debemos ser valientes. Yo aquí le doy un consejo: cuando el Señor empiece a tratar con su vida, empiece a usar formas de confrontación para llevarle a una visión espiritual, yo le animo a algo: si el Señor llega a escupirle a usted, a confrontarle, sea valiente, decidido y quédese con Jesús. Lo que yo rescato de este ciego es que a pesar de todo esto, el ciego se quedó con Jesús hablando ahí, se quedó ahí. En otras palabras, no huir del proceso, diga, no voy a huir del proceso. Del proceso. Diga, no voy a huir, No voy a huir del trato de Dios para mi vida. del trato de Dios para mi vida. Muchos dicen, híjole, ya me confrontó, y al siguiente día ya no fue, a la siguiente fin de semana ya no fue a la iglesia. Ya le confrontó y ese mismo día ya dejó de leer la Biblia. Dice, pues es que justo lo que es. Entonces, oye, ¿y por qué voy a orar? Y yo quería más bien que me pase otra cosa, es como quería que se me añada algo y más bien se me quitó algo. Entonces ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya no oro, y se van. Pero este ciego fue valiente y se quedó a pesar de que lo escupió, lo sacó de la aldea y se quedó. Y el Señor me decía, dile a la iglesia que no huya del proceso, que no huya del trato que yo voy a tener para con sus vidas. Porque yo los voy a incomodar muchas veces. Y Señor, sin importar las formas que tú uses para tratarnos y procesarnos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a quedarnos contigo, Señor. Amén. Después de todo esto, Jesús dice, le toca. Después de esto, le pone las manos en los ojos. Diga, el primer toque del Maestro. El primer toque. Una vez más, diga, el primer toque del Maestro. El primer toque del Maestro. ¿Y cuántos de nosotros recordamos el primer toque del Maestro? Amén. Tal vez para muchos de los que estamos aquí va a ser el primer toque va a ser este día. Para otros de los que estamos aquí o los que nos están escuchando, recordamos ese primer toque, ¿verdad? Nuestra primera experiencia con el Espíritu Santo, la vez que fuimos salvos, la vez que alguien o en un lugar o en una iglesia nos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a guiar en una oración, vas a recibir al Señor en tu corazón. ¿Y cuántos se acuerdan del primer toque del Maestro? Amén. ¿Se acuerdan de ese primer toque? Yo creo que para la mayoría de los creyentes ese momento fue el más maravilloso, el más importante de nuestras vidas. Hay dos. Para una persona el Señor me decía, hay dos decisiones en orden de prioridad y no cambia. Me decía, la primera, las dos decisiones más importantes en la vida de una persona es la primera, cuando tú decides seguirme. O sea, la persona decide seguir a Jesús, la primera decisión, la más importante, el primer toque del Maestro. Y la segunda decisión más importante, escucha iglesia, sobre todo los solteros, la segunda más importante es con quién te vas a casar. Tu vida sentimental. Escoge bien, porque eso o te sube, te lleva a la bendición, o te va a enterrar 6 metros bajo tierra y va a estorbar y va a traerte muchos dolores de cabeza y hasta te puede alejar de la bendición. Escoge bien esas dos decisiones. Por eso, iglesia, hay una pausa nada más. Pero volviendo a esto, les decía, es la primera decisión más importante, recordar esto. Pero escucha, iglesia, ¿sabe una cosa? A pesar de que el primer toque de Jesús en nuestras vidas es trascendental, muchas veces no es suficiente. Muchas veces no es suficiente. Sobre todo, escuche iglesia, porque hoy después de esto vamos a orar y eso queremos que pase hoy. No solo palabra, sino palabra y poder.
El primer toque de Dios en nuestras vidas es importantísimo, pero muchas veces no es suficiente para algunas personas, y yo me incluyo. ¿Sabe? Sobre todo para aquellos que nacimos en un Betsaida, para aquellos que hemos venido de una atmósfera espiritual demasiado tóxica. En mi casa no había, lo que había era religiosidad. Yo veía eso más bien, hipocresía en algunas cosas, porque supuestamente decían seguir a Dios, pero hacían otras cosas. Y una serie de sucesos más que yo decía, pero ¿qué es esto, no? No sé cuál haya sido su Betsaida, ¿no es cierto? Y para aquellos que hemos salido de un Betsaida, que hemos venido de una atmósfera espiritual demasiado tóxica, de incredulidad, de dureza, de corazón, de fortalezas mentales, de costumbres, de tradiciones dañinas, del pasado de idolatría, de prácticas de hechicería, de brujería, de superstición. Déjeme decirle, hay personas que practicaron en su familia, sus ancestros practicaban esto, acudieron a lugares de hechicería, de brujería, y eso, salir de eso es demasiado difícil, y a veces un solo toque no es suficiente. Si usted lee las escrituras, al ciego le escupe y lo toca, luego dice el maestro. No solo basta un toque de Jesús entonces para recobrar nuestra vista espiritual, para volver a mirar como deberíamos mirar, sino que es necesario un segundo toque. Y si usted cree que es como aquel ciego que todavía siente que no está en su plenitud espiritual, que su familia, que su generación no está como debería estar, entonces el Señor nos dice hoy, necesitas un segundo toque. Necesitas un segundo toque. Amén. Amén. Empieza a pedirlo. Yo voy a terminar ya el mensaje, pero empieza a pedir usted, diga, Señor, necesito un segundo toque. Padre, mi familia necesita un segundo toque. Este hijo necesita un segundo toque. Mi madre necesita un segundo toque. Mi papá necesita un segundo toque. Y otra cosa que me llama la atención en que todo esto, y sobre todo en la sanidad del ciego, de este ciego, fue paulatina. Ya entendemos, primer toque y la sanidad empieza a ser paulatina, poco a poco, es decir, fue un proceso, diga proceso. Pero pastor, ya voy 2 años, escuche, y a alguien tal vez le va a enojar esto, va a ser un escupitajo de mi parte. Dice, pastor, me dice una persona, 2 años yendo a la iglesia, me dijo, verás, camino en santidad, o sea, no perfecto, guardo mi corazón, o sea, ya no peco deliberadamente, camino en santidad, oro todos los días, leo la Biblia todos los días, procuro ir a la iglesia fielmente. Me decía, no, todavía no recibo lo que yo necesito. O sea, ya voy 2 años. O sea, 2 años, ¿y ya? O sea, ya, pues, ¿y ya? ¿Cuándo entonces? O sea, mejor no hablemos de Abraham 25 años, José 17. ¿Qué? ¿Quién más? ¿Alguien dice ahí? Siga, porque ahí salen cosas, ¿no? De 2 años, y si no es en 2 años, y si es en 25, como le pasó a Abraham para recibir su promesa. O le doy otra, Hebreos 11 dice que muchos durmieron y murieron sin recibir lo que anhelaban. Y entonces ya no cree. Y cuando yo les hablo de proceso, esas personas me quieren pegar. Tienen una cara que dice... Digo, bueno, es que eso dice la escritura. Y pastor dice, pero ya 2 años fiel, y entonces ¿para qué me guardo en santidad? ¿Para qué leo? Y yo tengo el vecino que no lo hace y esto, y empieza a compararse. Digo, tranquilo, es un proceso. Hay cosas que son inmediatas, pero hay otras que para sanar o para obtener bendición requieren un proceso. Entonces aquí un paréntesis, iglesia, sea paciente. A veces algunas cosas, algunas áreas de nuestra vida, algunas oraciones, algunas bendiciones, algunas respuestas necesitan de un proceso antes de verlas puestas por obra en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces usted es de esas personas que se ha preguntado y dice, ya voy 3 años, 4 años. Siga así, sea paciente. Pero igual yo me preguntaba, ¿por qué fue progresiva la sanidad de este ciego y no como otras? O no como otras de las sanidades que Jesús obró. ¿No se pregunta usted eso? ¿Por qué aquí fue paulatino? Usted puede decir, bueno, ya nos dijo que era porque venía de Betsaida, entonces él necesitaba un poco más de paciencia y necesitaba ser procesado.
Yo le voy a hablar para cerrar de 4 cosas y yo esto quiero es para que usted prepare su corazón para al final orar por usted. ¿Sabe? Creo yo por qué fue paulatino esta sanidad de este ciego. Primero porque estaba acostumbrado a vivir ciego. Estaba tan acostumbrado, Marcos 8:22 dice que ni siquiera por su propia iniciativa se acercó a Jesús. Otras personas, dice, tuvieron que llevarlo. Le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase, dice Marcos 8:22. ¿A cuántos de ustedes ya en algún punto se derrotaron y alguien les tuvo que invitar y decir, ve, acá conozco a alguien, ve, déjame orar por ti, te recomiendo esto? Tuvo que ser hasta ayudado por otros. Si no hubiese sido así, no se hubiera acercado a Jesús por su cuenta, hubiese quedado ciego para siempre. Estaba derrotado, acostumbrado a vivir ciego. Y con una actitud así es difícil que Dios sobre. Hay personas que están así, con esa actitud, ya se acostumbraron a vivir ciegos, se acostumbraron a vivir así, piensan que así va a ser y así se van a morir. Diga, porque recuerde, a Dios no le mueve las circunstancias o la necesidad, le mueve la fe. Amén. Segundo, porque había falta de conocimiento. Este ciego no conocía quién era Jesús. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Bartimeo en Marcos 10, versículo 46? Bartimeo, otro ciego que fue sanado por Jesús, ¿lo recuerda? Bartimeo. Este ciego Bartimeo clamó cuando escuchó de Jesús, que Jesús estaba cerca, dice la Biblia, gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía quién era Jesús, hijo de David. Yo creo que este hombre, Bartimeo, sabía las escrituras para decir hijo de David. Sabía quién era Jesús. Pero este otro ciego que ni siquiera nombre tiene, este ciego de Betsaida, no tenía conocimiento de Jesús porque tal vez en su vida ni siquiera había leído la Torá, la palabra de Dios. En ese tiempo, los 5 primeros libros de la Biblia que existían, disponibles, la Torá, ni siquiera la había leído. No sabía quién era Jesús. No conocía nada de lo espiritual, por eso Jesús no pudo obrar de inmediato. ¿Cuántos de nosotros recién estamos conociendo de Jesús tal vez? ¿Cuántos de nuestros familiares o de alguien que le estamos compartiendo la palabra no ha conocido nada en absoluto de Jesús? Tenga pendiente esto porque tal vez va a ser paulatina, más que seguro esa sanidad. Tercero, porque no había fe en el corazón del ciego, obvio. Más bien había dudas provocadas por su pasado, por el enojo, el rencor con la vida, con el mundo, con la gente, por su condición de ciego. Tal vez tenía traumas en su vida, tal vez había heridas en su alma, tal vez estaba enojado con Dios mismo porque estuvo ciego, no lo sé. Culpaba a otros por lo que le estaba pasando, pero Jesús tuvo amor, le tuvo paciencia, lo ayudó y paso a paso lo llevó camino a su sanidad, como lo hace ahora con nosotros, amén, paso a paso. Amén. Paso a paso. Dele gracias a Dios por eso. Dígale gracias, Espíritu Santo, gracias por no soltarme, por tenerme paciencia, por amarme. Y por último, yo creo que la sanidad fue paulatina, o la sanidad paulatina es símbolo del crecimiento espiritual en la vida del creyente. Asimismo nos está pasando, creo que ahora a nosotros. A veces Dios responde oraciones de manera progresiva, nos sana de manera progresiva porque nuestro carácter debe ser tratado, nuestro carácter debe ser cambiado, nuestro carácter y nuestras actitudes deben ser cambiadas, limpiadas. Y también van a ir creciendo de forma progresiva a medida que estemos con Jesús. A medida que hablamos con Jesús, que Él nos toca, vamos recuperando la vista espiritual y ejercitando de a poco el discernimiento, nuestros dones espirituales, descubriendo nuestros dones. Descubriendo nuestros dones, vamos a aprender a tener y a usar nuestra visión espiritual, pero con el carácter y las actitudes correctas, para ser instrumentos honrosos y efectivos en la mano de Dios. Amén. Luego le hace ejercitar en su sanidad al ciego, le hace practicar. La palabra dice, ¿qué ves? Le pregunta Jesús al ciego, ¿qué ves? Eso significa, le empezó a hacer ejercitar de la visión espiritual.
le empezó a avivar sus dones, le empezó a despertar a su llamado, a su propósito de vida, le hace que empiece a practicar para luego enviarlo a ayudar a otros. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese punto tal vez? Usted dice, sí, ya el primer toque, entiendo, y está ejercitando su visión espiritual. Muchos están descubriendo sus dones en este tiempo. Dice, estoy viendo visión, estoy soñando con más frecuencia, estoy entendiendo ciertas cosas. Cuando leo la escritura, estoy mirando en lo espiritual. Y no sé si a usted le llama la atención, dice que ¿qué empezó a ver el ciego? Dice, veo personas pero como árboles. Y yo quiero cerrar con esto. ¿Qué es eso también? ¿Qué significa? Veo las personas pero como árboles. Como objetos, tal vez como muchos lo miraron a él, un objeto, y un objeto por lo general es un estorbo. Un objeto por lo general es simplemente ser usado. ¿O qué estaba empezando a mirar? Dice, como árboles. ¿Por qué empezó a mirar así a las personas? Yo también le preguntaba, le decía, ¿por qué? O sea, un árbol, ¿qué es un árbol? Un objeto tal vez. Empezaba a mirar de acuerdo a sus traumas, ¿qué es? ¿O qué significa? Pero si le está haciendo ejercitar su visión espiritual, tal vez no concuerda, o sí. Si ve que de unos versículos tan cortos usted puede sacar muchas verdades, pero me preguntaba yo, ¿por qué dice árboles si nunca en su vida había visto los árboles? Incluso era ciego, tal vez no era ciego de nacimiento, la Biblia no lo aclara. Porque si no era de nacimiento, entonces sí justifica, ¿no? Porque ya sabía cómo eran los árboles. Son preguntas que yo me hacía, ¿no? Tal vez otros le contaron en conversaciones cómo eran los árboles, si es que era ciego de nacimiento. Pero enseguida vino la palabra, el Salmo 1. Quiero que me acompañe el Salmo 1, si no usted va a tenerlo aquí en la pantalla. Y yo quiero leer con ustedes los 6 primeros versículos ya para cerrar el mensaje. Salmo capítulo 1, los primeros 6 versículos, o todo el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como dice el versículo 3, será como árbol plantado. Subraye, será como árbol. O sea que el Señor a los justos, según esta palabra, a las personas justas, a los hijos de Dios, a un verdadero cristiano, nos ve como árboles. Entonces el ciego estaba viendo la realidad espiritual. Diga, el ciego empezó a ver la verdadera realidad. Estaba viendo, en otras palabras, en su espíritu. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo a ver en su espíritu? ¿Cuántos de ustedes ya tienen visión espiritual? ¿Cuántos de ustedes ya pueden ver en el espíritu? ¿Cuántos de ustedes cuando llegan aquí y empezamos nuestro servicio dicen, yo sé dónde están los ángeles? O yo sé cuando los ángeles empezaron a tocar trompeta, o yo sé cuando los ángeles ministradores se unieron a nuestra adoración, o yo estoy mirando en el espíritu, en mi espíritu, lo que esa persona, con lo que esta persona está luchando, veo lo que lo tiene atado y yo voy a orar por esa persona. O usted todavía viene y no sabe, usted simplemente dice, bueno, aquí es un lugar con estas 4 paredes, y usted está viendo lo natural. Porque este ciego, entonces yo veo que empezó a mirar lo espiritual, veo a las personas como árboles, como Dios nos ve en el espíritu. Despertó a tener esta visión espiritual, a la verdadera realidad. Porque cuando Jesús nos toca de verdad, Él nos sana y quita toda ceguera, empezamos a ver las cosas espirituales, nuestra verdadera realidad, y eso trae como resultado bendición para nuestras vidas, victoria, porque usted puede ver lo que está pasando en realidad. Hoy adorábamos al inicio, Jesús es Rey. ¿Usted lo ve en el trono? No sé si me hago entender, estoy hablando del Espíritu. ¿Usted lo ve sentado ahí? ¿Es real para usted o está ciego todavía? Sabe, yo muchas veces, tomado por el Espíritu Santo, no le miento, yo me despierto y lo primero que escucho del Espíritu Santo me dice, recuerda que Jesús está en el trono. No sé cómo usted despierte, ¿no? Porque si usted no está orando,
tal vez demonios a algunos les hablan, ¿no? Yo sé que aquí a ninguno de ustedes. Pero yo a veces me he despertado y el Espíritu Santo me dice, recuerda que Jesús sigue siendo el Rey. Siempre lo será. Su trono es eterno. ¿Y sabe lo que yo concluyo diciendo? Yo le respondo al Espíritu Santo. Le digo, bueno, si Él está en el trono, entonces todo va a estar bien. ¿Estoy llegando a una conclusión errónea o está bien mi conclusión? Si el Espíritu Santo me dice, Jesús sigue siendo el Rey, Él sigue sentado en el trono, y mi respuesta es, entonces, todo va a estar bien. ¿Estará mal? Porque usted aprende a tener esta visión espiritual, usted mira y escucha su verdadera realidad. Amén. Amén. Y luego dice, envió al ciego sano a su casa, de vuelta a Betsaida. Si usted va a la escritura inicial, dice la palabra, no entres en la aldea. Lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. ¿Cómo le dijo? No entres en la aldea. Es decir, la sanidad termina con un mandamiento. No entres en la aldea. Y lo que yo le quiero decir hoy es, si Jesús llega a sanarle y le va sanando, Él siempre le va a pedir algo, le va a dar un mandamiento. Como aquella mujer prostituta le dijo, mira, ¿dónde están los que te acusan a la Magdalena? Dijo, ninguno me acusa, Señor. Yo tampoco, le dijo, pero ve y no peques más, le dijo, le dio un mandamiento. Acá el ciego le dijo, regresa pero no entres a la aldea. Le dio un mandamiento. Es decir, el Señor, mientras usted avanza en su camino, en su proceso de sanidad, le va a pedir que obedezca algo para sellar su sanidad, su proceso, para que pueda ser completo y duradero. Entonces yo quiero terminar. 4 cosas que el Señor nos habla en este momento. 1, en los momentos más oscuros de nuestra vida, Jesús nos toma de la mano. Jamás estaremos solos, nunca lo olvide. 2, no importa el pasado, de dónde venimos, Jesús nos rescata y nos va a llevar al lugar correcto para obrar su voluntad en nosotros. Amén. 3, no huya del proceso, quédese junto a Jesús sin importar cuán incómodo sea el trato en nuestras vidas o lo que Dios use o lo que Dios haga. Él siempre va a buscar el bien para nosotros. Amén. Amén. Y 4, necesitamos buscar siempre un segundo toque de Jesús para nuestras vidas. Eso representa mayor profundidad espiritual, ir más allá en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar de fe, no quedarnos con lo que Dios hizo en nosotros en el pasado, con lo que hizo ayer, ni siquiera con lo que está haciendo ahora. Porque sabemos que mañana, porque muchos dicen, hoy algo va a pasar, sí, pero hoy para hoy y mañana va a ser algo diferente. Sabemos que mañana Dios tiene algo nuevo ya para nosotros, ya mañana mismo tiene otra cosa para nosotros. Y así cada día siempre habrá algo nuevo. Esa mayor profundidad, ese segundo toque para caminar cada día en sanidad, en libertad, en la perfecta voluntad de Dios, que es buena, siempre agradable y siempre perfecta para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Yo quiero hacer énfasis para terminar en este último punto especial, y es en ese segundo toque de Jesús, iglesia. Necesitamos ese segundo toque sin excepción, todos, para ser sanados. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. El Señor va a seguir confrontando nuestras debilidades, nos va a seguir incomodando. Recuerde que la palabra dice, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y el Señor va a seguir confrontando nuestra carne. El Señor va cada día a debilitar nuestra carne y a fortalecer nuestro espíritu. Aprenda a luchar contra todo espíritu de comezón de oír. Ábrase paso en medio de este tiempo oscuro. Aburrimiento, oposición, no importa lo que el infierno levante contra usted, contra la iglesia, contra mí, aprenda. Padre, necesitamos este segundo toque.
Todos sin excepción, Señor, necesitamos este segundo toque para ser sanados, para ser restablecidos, como dice tu palabra, levantados, fortalecidos. Para muchos otros sustentados, alimentados. Y hoy Jesús, iglesia, nos va a tocar una vez más. Y yo le quiero animar a que empiece a pedirlo con todo su corazón. Recuerde que el Señor no puede obrar si usted no le pide y no cree. Dígale: Señor, yo necesito. Empiece a pedirlo con todo su corazón. Él va a sellar esta palabra. Necesitamos esa mayor profundidad en nuestra vida cristiana. Tal vez para unos esa mayor profundidad en su fe. Para otros esa mayor profundidad en la palabra de Dios. Eso va a traer este segundo toque del Señor en este momento. Para otros esa mayor profundidad en su relación con Dios. El Señor quiere llevarle a alguien a una relación más profunda. Necesitas ese segundo toque. Pídalo. Pídalo con todo su corazón, Señor, una vez más. Para otros esa mayor profundidad en su ministerio, en su propósito. Para otros esa mayor profundidad en el uso de sus dones espirituales. Empiece a pedir. Empiece a pedir. Oremos, clamemos en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, no deje que nada estorbe. En el nombre de Jesús.